Esta noche continuamos con nuestra serie, ya es la penúltima conferencia de los regalos de Dios. Estamos ya en la 7ª sesión de los regalos de Dios, entendiendo la estructura de la iglesia. Y quiero comenzar esta noche haciendo una declaración. Usted es un regalo de Dios para esta iglesia. Cada uno de ustedes es un regalo que Dios ha traído a esta casa con la finalidad de edificarla. Cada uno de ustedes ocupa un lugar muy importante en esta casa y cada uno de ustedes ha sido colocado por Dios en este lugar con un propósito eterno. Usted no está en esta casa por casualidad. Usted no está en este lugar simplemente porque es la iglesia que más cerca le quede o porque las circunstancias o la casualidad así lo determinaron. Dios de forma intencional le escogió para que usted llegase a este lugar con un propósito que Él ya había determinado desde antes de la fundación del mundo. Así que puede decir con toda confianza: yo soy un regalo de Dios para esta iglesia. Dígalo conmigo. Ahora dígalo con convicción: yo soy un regalo de Dios para esta iglesia. Y yo quiero que usted así se conciba cada día, como un regalo de Dios. La unción de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios está sobre su vida de una manera muy especial. De modo que esta iglesia, sin usted, no sería la misma. Es tan importante que aprendamos a darnos cuenta que somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando no tenemos una mentalidad corporativa, es fácil que nos sectemos y nos separemos del cuerpo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando aún en ocasiones nos sectamos, el cuerpo extraña y el cuerpo siente la ausencia. Hace algún tiempo, hablando con un terapeuta, él especialista en rehabilitar a aquellas personas que sufren el lamentable caso de una amputación, él me decía que las personas después de haber sido amputadas siguen teniendo sensaciones del miembro que perdieron. Y eso es increíble porque ellos necesitan entrar a una terapia donde comienza a crearse una sensación de ausencia para que el cerebro entienda que esa parte ya no está en su cuerpo. Indudablemente ellos tienen que atravesar por una situación compleja, pero qué mejor, amado hermano, que cada uno de nosotros nos sintamos parte del cuerpo de Cristo y en lugar de sectarnos o apartarnos de Él, nos mantengamos siempre unidos. Amén. Por eso es importante considerar las palabras dichas por el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 4, verso 16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma: por su acción, por la acción de los ministerios de gobierno, por la acción de la estructura de la iglesia establecida por Dios, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Escuche bien: sostenido y ajustado por todos los ligamentos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que todo el cuerpo se interrelaciona. Todo el cuerpo está sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cada miembro es único y particular y que todos los miembros del cuerpo de Cristo deben funcionar. Acuérdese que el día domingo estuvimos hablando sobre las funciones y esto tiene que ver cuando cada uno de nosotros coloca sus dones y ministerio al servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces todos comenzamos a movernos en busca de un solo fin. ¿Cuál es la finalidad por la cual la iglesia fue establecida como la representante de Cristo en la tierra? La causa es que a través de nosotros el reino de los cielos se establecerá y la voluntad de Dios será hecha. Entonces el propósito de la iglesia es que el reino de los cielos se establezca y que la voluntad de Dios sea hecha. Y todos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, debemos de trabajar y esforzarnos por que esta visión, este propósito se cumpla. ¿Amén? Ahora bien, cada miembro del cuerpo de Cristo debe de aportar para la edificación de los demás. No podemos caminar en el desarrollo de nuestra vida cristiana esperando que los demás nos den. Somos nosotros quienes debemos de desarrollar una mentalidad de traer
a la vida de aquellos que nos rodean grandeza. Recuerde que nosotros somos luz y somos sal. De modo que nosotros debemos de hacer la diferencia en la vida de aquellos que nos rodean. El problema surge cuando entre los miembros del cuerpo de Cristo comienzan a existir roces y conflictos. Y es precisamente el tema del cual hoy quiero hablarles. ¿Cómo aprender a manejar las diferencias entre nosotros? Es tan importante que como iglesia enfrentemos este tema de frente y no lo rodeemos o tratemos de fingir que no sucede, sino que tenemos como cuerpo de Cristo que darnos cuenta que en medio de la iglesia en muchas ocasiones existirán roces, conflictos, diferencias, pero vamos a librarlas, vamos a superarlas y no vamos a morir en el intento. Amén. Recuerde que toda relación de dos o más siempre traerá consigo diferencias. Lo más importante es que nuestras diferencias no nos separen, sino que éstas nos hagan más fuertes. Diga conmigo, nuestras diferencias no nos deben debilitar, nos deben hacer más fuertes. El apóstol Pablo nos enseña que en toda relación surgen conflictos. Él refiriéndose al matrimonio. Pero la iglesia no es la excepción. De modo que para que como cuerpo podamos funcionar, debemos atender al pasaje de la Escritura que dice, todo el cuerpo, dice que éste se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Nosotros vamos a crecer y nos vamos a edificar en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Diga conmigo, ligamento. Esto es muy importante porque recuerdo cuando comenzamos a trabajar sobre esta serie que les hablé de un pasaje en el cual el profeta Ezequiel está en medio del valle de los huesos secos y él ve en una visión cómo Dios levanta un ejército numeroso de un montón de huesos secos. Pero uno de los aspectos que más me impresionan es el hecho de que el Señor unió cada miembro de ese cuerpo con tendones y ligamentos. ¿Qué significa esto? ¿Qué son esos tendones? ¿Qué son esos ligamentos? Estos tendones y ligamentos representan las relaciones al interior de la iglesia. Y generalmente sucede que con quien más tenemos relación, en ocasiones es con quien más conflictos tenemos. Si en algún momento usted comienza a ejercitarse y comienza a exigirle demasiado a sus rodillas, el impacto que genera todo su cuerpo, todo su peso, comenzará a producir un desgaste en la articulación. Y entonces puede usted en algún momento lastimarse un menisco. Y eso no fue consecuencia de que el hombro no estuviera a gusto con la rodilla. Fue una constante fricción de la articulación propia de la rodilla. Entonces, nosotros interactuamos en diferentes ministerios. Leíamos la semana pasada que hay diferentes formas de servicio, hay diferentes dones. Pero en nuestra interacción es que muchas veces comienzan a suceder roces y comienzan a surgir situaciones que comienzan a debilitar nuestras relaciones. Por eso es tan importante que aprendamos a superar los momentos de conflicto. Y hoy vamos a aprender a descubrir, primeramente, los conflictos y también debemos aprender a superarlos. Cuando hay una diferencia al interior del cuerpo de Cristo y esta no es superada, comienza a generarse un dolor en las relaciones interpersonales y estas provocan desgaste y al poco tiempo una ruptura. Por ello es importantísimo que entendamos que necesitamos abordar toda situación que nos coloque en conflicto de una forma clara y directa, buscando superarla, buscando seguir adelante en el propósito para el cual fuimos establecidos como iglesia. Entonces, cuando hay un conflicto, ¿qué cosas se deben hacer? Primeramente, déjeme hablarle
7 cosas que considero que son importantes de tener en cuenta al momento de enfrentar un conflicto. Lo primero que usted tiene que saber es que cada persona es única y tiene un entendimiento muy propio de cada circunstancia. Cuando nosotros queremos que la gente vea como yo veo, entramos en conflicto. Es como si en este momento les dijera, estoy imaginando un árbol. Si usted está tomando nota, por favor en su libreta, dibuje el árbol que usted cree que yo estoy imaginando. A ver, hágalo. ¿Ok? ¿Ya lo hizo? Quiero ver los primeros 5 dibujos, por favor aquí, los primeros 5 dibujos. A ver. Ok, ya me enseñaron. Ya me enseñaste. Ya me enseñaste. 3. Ya me enseñaste. Y me falta 1. Ok, excelente. Todos ustedes estuvieron cerca a lo que había en mi mente, pero no fueron exactos. ¿Por qué? Porque yo no les di más detalles en relación a aquello que estaba proyectado en mi mente. Cuando nosotros damos por sentado que la gente ve como nosotros vemos, surge la fricción porque la gente no está entendiendo todo lo que nosotros entendemos debido a que no le estamos brindando toda la información. Quiero que dibujes el árbol que crees que está en mi mente. Pues está complicado porque no te estoy diciendo el tamaño de su tronco, no te estoy diciendo la densidad de su follaje, no te estoy diciendo si tendrá fruto o no tendrá fruto, si está en etapa de otoño o está en primavera. No te dije que le dibujaras un río a su lado. ¿Entendemos? Entonces, cuando nosotros pensamos que la gente tiene que ver las cosas como nosotros las vemos y nos olvidamos de que son gente que son únicos y tienen un entendimiento muy personal de cada circunstancia que enfrentamos, estamos nosotros cometiendo un error. Y ese error va a generar un conflicto. Diga conmigo, no todo el mundo vive la vida y la percibe como yo. Tal vez usted tiene una visión muy particular de las cosas, pero la gente en su derredor no. Y a veces decimos, es que con el paso del tiempo tienen que ver como yo, pero no es así. Vamos conociendo mejor a las personas, podemos intuir qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, pero va a ser muy difícil que podamos imponerles nuestra manera de pensar. Entonces es tan importante que aprendamos que cada persona es única y tiene un entendimiento muy particular de cada circunstancia. Segunda cosa, todos debemos aprender a fortalecer a los que nos rodean y servirles de modo que ellos puedan funcionar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Debemos de dejar de ver solo por aquellas cosas que a nosotros nos interesan. Nosotros tenemos que poner nuestra capacidad, nuestra fuerza al servicio de los demás para que cada persona pueda funcionar en el rol que le corresponde desempeñar. Cuando nosotros no estamos añadiendo nada a la vida de aquellos que nos rodean y nosotros solamente estamos exigiendo una forma de conducta, nosotros estamos cometiendo injusticia. Tercera cosa, tú debes aprender a respetar a los demás y no exigirles o demandar de ellos aquello que nosotros queremos. No puedes imponerle a la gente lo que tú quieras. Tienes que inspirar a la gente. Eso es ejercer liderazgo. Nosotros cometemos un error cuando dentro del cuerpo de Cristo o dentro de las relaciones interpersonales queremos imponer nuestra manera de ver las cosas. Y decimos, es que las cosas se ven así porque yo las veo así. Pero no siempre sucede. Porque puede ser que nuestra comunicación sea deficiente. Y si nuestra comunicación es deficiente, entonces el entendimiento de la idea en general será muy distinto. Y cuando nosotros nos frustramos porque la gente no está entendiendo, estamos en un momento de conflicto.
Entonces, para superar el conflicto, tú debes entender que cada persona es única y que va a percibir las cosas de forma muy individual y que tú debes de fortalecer a esta persona que te rodea para que ella pueda funcionar en su rol. Y debes de aprender que debes respetarle su individualidad y que debes de inspirarle. ¿Para qué? Para que ejerciendo un liderazgo, esta persona haga aquello que deseas que haga, porque por imposición no va a funcionar. Decían por allí mi abuelo, a fuerzas ni los zapatos entran. Sí, yo no sé si usted en algún momento lo experimentó, pero yo sí. Recuerdo que en algún momento me gustaban mucho unos zapatos y le decía a mi mamá, cómprame esos. Y íbamos a la tienda y quizá yo calzaría del 5, del 7. No, ¿qué crees? Solo del 4. Sí me quedan y por dentro estaba sufriendo. ¿Y cuántas veces queremos nosotros imponer un estilo de vida en lugar de ejercer liderazgo imponiendo las cosas? Usted está generando conflicto. Y cuando tratamos de imponer las cosas, en lugar de estar ejerciendo un liderazgo que inspire y que nos permita salir adelante en medio del conflicto, solamente estamos exasperando la relación. Cuarta cosa, usted debe de aprender a valorar a cada persona por más sencilla que a su parecer sea. O quizá usted piense que esa persona aporta muy poco o nada a su visión. A veces tendemos a valorar así a la gente. No, pues es que esta persona sí va a añadir mucho a mis intereses actuales. No, esta persona ya no tiene nada que añadir. Largo. Pero, ¿sabe una cosa? Usted tiene que aprender a valorar cada persona que esté en su derredor. Porque puede ser que a su parecer esa persona no tenga nada que ofrecerle. Pero si Dios le colocó a su lado y Dios le colocó dentro del cuerpo de Cristo, es porque Dios tiene un propósito para esa persona junto a usted. Esa persona puede añadir algo de lo cual usted carece. Y quizá usted ni siquiera se ha dado cuenta. Debemos aprender a reconocer que no siempre tenemos la razón. Hay veces en las que nosotros nos aferramos tanto a nuestros conceptos, a nuestros ideales, y pensamos que toda la gente debe de cambiar su manera de ser, su manera de pensar, porque nosotros estamos en lo correcto. Entonces debemos de aprender a reconocer que no siempre tenemos la razón. Por esto Santiago dice, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y para enojarse. Cuando hay una situación de conflicto, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos enojamos y después bla, 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 bla. ¿Por qué si no estás de acuerdo en una situación, primero escucha? Si eres pronto para escuchar y después de que escuches con toda prudencia y mansedumbre, respondes. Recuerda que la blanda respuesta aplaca la ira. Pero cuando nosotros nos ponemos a defender nuestro punto de vista y nos cerramos y no aceptamos ninguna otra opinión, entonces solo hacemos que ese conflicto, en lugar de reducirlo o hacerlo más pequeño, lo hacemos más grande. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando. Sexto punto, debemos aprender a pedir perdón por convicción. Diga conmigo, debo aprender a pedir perdón por convicción. ¿Qué significa esto? Cuando tú pides perdón por convicción, lo estás haciendo con la seguridad que el acto te representó y de acuerdo a cómo éste te repercutió. Pero no lo estás haciendo motivado por una emoción. Ay, es que de repente te vi llorar y ya está bien, perdón. O manipulado, es que tú eres tan cruel, sí es cierto. Perdóname porque dice todo el mundo que soy malvado. No. Usted puede pedir perdón por manipulación o puede pedir perdón por emoción, pero mientras que ese perdón no surja de un corazón con convicción, no tendrá efectos que trasciendan. Hay personas que pueden pedir perdón
por lástima o porque están enojados. Simplemente no quieren más discutir y ya, perdóname, ya me perdonaste, ¿sí o no? ¿Quieres seguir peleando? Ese es tu problema. ¿Qué es eso? Entonces, ¿dónde está la convicción de que yo también la regué? El problema es que muchas veces no estamos acostumbrados a pedir perdón y solamente acusamos, señalamos y mostramos los errores de los demás, de aquellos con los cuales estamos en conflicto, y no estamos haciendo nada que nos permita avanzar como iglesia o en nuestras relaciones interpersonales. Séptima cosa, debemos entender que el fundamento del éxito de una casa es la unidad. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Él dijo, una casa dividida contra sí misma no prevalece. Una familia que está dividida no puede trascender. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros hacemos fuerte la estructura a la cual pertenecemos. Tú eres importante en esta casa. Si tú no estás en esta casa, si tú no trabajas y comienzas a funcionar dentro del propósito de Dios, estás limitando el propósito de Dios para el cual Él ya te tenía concebido. Pero muchas veces estamos nosotros olvidando que el fundamento del éxito de una casa espiritual o de una casa que involucra relaciones interpersonales es la unidad. Es importante que entendamos que para que una casa no esté dividida, no debemos creer que debemos de caminar con los ojos vendados e ignorar aquellas cosas que no son correctas. Si usted cree que vivir en paz o vivir en unidad es decir, bueno, ya no voy a decir nada, me voy a quedar callado, voy a hacer como que no veo, usted estará viviendo una paz fingida, la cual no aprovecha para nada. Cuando estamos viviendo una paz fingida, los problemas siguen creciendo. Cuando no se confrontan estas dificultades, estos roces, el problema sigue creciendo, aunque en apariencia sea superado. Por eso es importante que nosotros, los hijos de Dios, aprendamos a que el amor es el vínculo perfecto, es el fundamento de la voluntad divina. Acompáñeme a ver lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 12. Rápidamente, por favor, acompáñeme. Marcos capítulo 12. Vamos a avanzar en las Escrituras y dice Marcos capítulo 12, versos del 28 al 31. Mientras que usted llega ahí, déjeme decirle que cada uno de nosotros, miembros los unos de los otros, debemos aprender a superar nuestras diferencias. Usted debe de aprender a superar las diferencias que encuentre en sus relaciones interpersonales. Tenemos que ser algo así como un vehículo todoterreno, no como aquellos carritos que tienen abajo solo una ruedita que gira y gira. Estos chocan y se apartan y se van por otro lado. Hay gente que actúa así. Enfrenta el conflicto y en lugar de enfrentarlo, ¡pum!, se mueve para otra dirección y ya se alejó. Ay, no pasó nada. No estás enfrentando en realidad aquello que está provocando una dificultad. Simplemente le estás evadiendo. Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que aprender a enfrentar nuestras diferencias y a superarlas. ¿Amén? Entonces, si cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros, debemos aprender a superar nuestras diferencias y establecer las bases que nos permitan continuar funcionando conforme al propósito de Dios. Dios tiene un propósito para nosotros, pero dentro de ese propósito colocó en torno a nosotros seres humanos tan imperfectos como nosotros mismos. No podemos demandar de la gente que nos rodea perfección cuando ni siquiera nosotros la hemos alcanzado. El problema es que somos prontos para señalar, para juzgar. Y entonces damos espacio al conflicto. Marcos capítulo 12, versos del 28 en adelante, dice la palabra del Señor así. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es:
Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, lea conmigo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes de los cuales penden la ley y los profetas? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quizá alguno de ustedes podría decir, pero es que el Señor Jesús no tenía un prójimo como este. Quizá no, pero si Dios lo puso a nuestro lado, y que conste que no siempre podemos elegir, es para que podamos añadir algo a su vida. Quizá las personas en nuestro derredor nunca lo vean o no lo valoren, pero creo una cosa, y es que la unidad en la iglesia tiene un costo, y tú debes pagarlo. La unidad al interior del cuerpo de Cristo tiene un costo y siempre queremos que sean otros quienes paguen el costo de la unidad. Pero déjeme decirle algo, el que nosotros podamos crecer unidos por los ligamentos implica que cada uno de nosotros esté dispuesto a pagar su parte proporcional en el costo de la unidad. El problema es que muchas veces no queremos trabajar en unidad. Y permitimos que Satanás venga a llenar nuestra mente y nuestro corazón de tantas tonterías, que lo único que hace es separarnos y sectarnos. Cuando Satanás logra separarnos, él es el que gana. Mire, quiero ponerle un ejemplo bien sencillo. Por favor, le voy a pedir a Belén que me ayude con este ejemplo. Imagínese usted que estos tres pilares son una familia, ¿ok? Pero tienen conflictos y siempre están peleándose. Entonces, lo colocamos aquí, pásame la otra. Y ellos están separados a causa de sus rivalidades. Entonces le voy a pedir a mi edecán que nos ayude y súbete con... Creo que no la aguanto. ¿Por qué? Porque están separados. Ahora vamos a hacer otro experimento. Mire cómo quedaron. Complicado. Vamos a intentarlo. La superficie no es la adecuada. No conseguí la que quería, pero esperemos que funcione. ¿Ok? Vas a pisar al centro. ¿Sale? Y es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el principio? El principio de física es que cuando colocamos un cuerpo para soportar una presión, este cuerpo que está solo, toda la presión viene sobre de este y lo truena, lo rompe. Pero si hay unidad en el cuerpo, el peso de ella, la fuerza que está ejerciendo, se distribuye sobre todos los miembros. Si nosotros estamos unidos al interior del cuerpo de Cristo, no importa lo que estemos experimentando, no va a pasar nada que nos destruya y acabemos así. Pero cuando nosotros le damos lugar a la división, le damos lugar al chisme, le damos lugar a la calumnia, el único que está ganando terreno en nuestra vida es Satanás. ¿Cuál de los dos ejemplos le gustaría que fuera su vida? ¿Este o este otro? Gracias. Te ayudo. Excelente. Gracias. Vamos a darle un aplauso que nos apoyó. Si estamos unidos, podremos prevalecer. Si nos separamos, no lo podremos hacer. Escuche ese concepto. Si estamos unidos, vamos a poder prevalecer. Si nos separamos, todo lo que habíamos pensado se vendrá abajo y habremos perdido. ¿Entiende eso? Quiero que a la luz de esta verdad aprendamos más de lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros a fin de mantenernos unidos. Mire, cuando yo tenía la edad de 17 años, ya hace más de una década,
Me rompí el tendón medio, este tendón que unía a la pierna, que me permite hacer esto. Me lo rompí, entonces ¿sabe cómo caminaba? Se me iba la pierna. ¿Por qué? Porque estaba roto. Cuando las relaciones al interior de la iglesia no son fuertes, el cuerpo de Cristo así se desplaza y no puede avanzar, no puede hacer muchas cosas, porque tenemos tanta basura en el corazón y tantas cosas que nos impiden poder tocar a otros. No quiero hablarles como a niños en Cristo. Creo que ya puedo hablarles como aquellos que han alcanzado a desarrollar su percepción espiritual y que entienden de aquello de lo cual les estoy hablando. Entonces, es necesario que nos demos cuenta que nuestra actitud hacia la gente que está en nuestro alrededor y nuestra actitud al momento del conflicto determinará si prevalecemos o no. Y eso es algo muy importante. Entonces surge la pregunta obligada: ¿cómo manejamos y superamos el conflicto en la iglesia? Porque a veces parece que así sucede, ¿no? Solo vemos el polvo y ahí están hasta la partitura de música, ¿no? Y ahí está la voz principal, ya lo dije, la voz principal con el pianista o con el bajista o con el del audio. Regálame 2 pesos más de volumen y hay conflictos. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo estamos nosotros manejando y superando el conflicto en nuestras relaciones interpersonales? Para resolver un conflicto y superarlo, es importantísimo sopesar el hecho de la importancia del problema en sí. Porque nos apasionamos y entonces reaccionamos de acuerdo a lo que a nuestro parecer fue una ofensa. Pero responda antes de reaccionar las siguientes preguntas. ¿Su reacción es para tanto? ¿Vale la pena las consecuencias que usted enfrentará en caso de que esta adversidad o problema no se supere? Porque pocas veces estamos nosotros con una visión de futuro. Nosotros queremos arreglar el hoy y ahorita. Pero no estamos dándonos cuenta que muchas veces el no enfrentar correctamente un conflicto y superarlo nos va a traer problemas serios de los cuales posiblemente el día de mañana podríamos arrepentirnos. Deberíamos de preguntarnos, ¿esta reacción que estoy teniendo es realmente lo mejor para mí? ¿Es lo mejor para la iglesia? ¿Es lo mejor para mi departamento de trabajo o mi familia? Todos vamos a enfrentar conflicto en algún momento. La pregunta es cómo lo vamos a enfrentar y cómo lo vamos a superar. Son 2 cosas que he estado hablando: enfrentar y superar. Porque no basta simplemente con que digamos, pues tengo problemas, ¿y cómo vives? Pues ay, arrastrando la cobija, ay, la llevo, ¿no? Cansado del camino, dijera aquella canción. ¿Cómo está usted? Pues cansado del camino. Pues sí, cansado, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a superar el conflicto? Hay conflictos que simplemente se dan por inercia. No es que las personas tengan algo personal en contra unos de otros. Simplemente la circunstancia se dio y ¡pum!, nos puso en conflicto. Y no es que a la hermana es que siempre le molesta cuando yo hago el talento y a mí siempre me dice, sí. ¿Por qué lo ves así? Tú tienes que verlo de manera personal. Y ahora, si fuera algo personal de esa persona para contigo y ya lo descubriste por palabra de ciencia o un ángel descendió y te dijo, sí, ese hermano te odia, más a mi favor, ¿qué dice la Escritura que hagamos con nuestros enemigos? Los bendigamos, que oremos por ellos. Pero tú nada más te quejas. Háblale bien al cielo de esa persona conflictiva en tu vida. Y dile, Dios, gracias por ese carácter tan
especial. No voy a mentirte, Dios, tan especial que le diste, porque de verdad que por ese carácter tan especial, hoy estoy delante de ti, pidiéndote a favor de esta persona. Ah, que no. Y ya lo está viendo usted de forma diferente. Ahorita recuerdo, hace 2 días me parece ser, íbamos a un centro comercial, mi esposa y yo iba en mi carro y enfrente pasa otro automovilista y saca la mano por su ventanilla y me hace esta señal, la de así como cuernos. Me hace así. Y mi esposa se prende y dice, ¿por qué te hizo así? Le digo, ¿qué estás pensando? ¿Qué es la señal del diablo? Y ella dice, sí, ¿por qué te hizo así? Le digo, mejor piénsalo de esta forma. Me hizo esa señal pensando, qué chido está tu carro, queremos rock. Tal vez le gustó mi carro, ¿no? Tienes que ver distinto, tienes que abrir tu panorama. Sí, igual estaba pensando, chido por ti. O sea, yo siempre lo decía y lo traes tú, qué buena onda. Miren, en toda relación va a haber problemas. Y hay ocasiones en las que estos conflictos se dan por inercia, pero no por cosas que de verdad merezcan ocupar nuestra atención. Hay veces que de la nada se genera un conflicto. El punto aquí y lo importante es ir a la raíz del conflicto. Vamos a la raíz del conflicto. Mire, aquí está una caricatura donde está Mafalda con sus amiguitos. Y uno de sus amiguitos está teniendo conflicto con ellos porque dice, yo quería llamarme Batman y además ser suizo para comer chocolate todo el día. Tal vez le parece algo infantil, pero muchos de nuestros problemas son así, ridículos, absurdos. Tal vez usted no quería llamarse Batman, pero hay otra situación absurda que lo tiene ahorita usted en jaque. En su casa, en su trabajo o aquí en la congregación con algún hermano. E indagamos cuál es la razón del conflicto. Y resulta que al final usted honestamente se preguntaría y dirá, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Pero ya llevo años sin hablarle. ¿Se da cuenta? Sucede. O ustedes, aquellos que ya llevan más de 6 meses en pareja, saben que de repente surge y pues ¿por qué peleamos? No sé, lo único que recuerdo es que tú tenías la culpa. ¿Qué es eso? Oiga. ¿Por qué no acepta su responsabilidad? Hay ocasiones en las que el conflicto se da por inercia, pero en esas ocasiones, vamos, no tenemos que prestarle atención a esta serie de cosas y tenemos que salir adelante. Pero en el caso en el que el conflicto sea algo serio, que sí está afectando a las partes involucradas de forma real y trascendente, pues entonces tenemos que atender esta situación de problema y de conflicto. Le doy un tip. Nunca pienses que los problemas de los demás son tonterías. Escúchame bien. Nunca pienses ni expreses que los problemas de los demás son tonterías. Quizá no estén bien o sean sus pensamientos equivocados, pero cometes un grave error si tratas la forma en la cual ellos expresan su necesidad con burla o menosprecio. Estás tonto, ignorante. ¿Que ya te faltaron ideas? Y cosas semejantes. No debemos de tratar la expresión de inconformidad como algo que no es importante. Sé pronto para escuchar. Tal vez no estés de acuerdo y tienes tus argumentos para determinar el error de esta percepción, pero esto no te faculta para tratar a esa persona con burla o menosprecio. Entonces, tenemos que aprender a manejar y a superar el conflicto, porque
sucederá. Entonces vamos a considerar lo que la Biblia nos enseña. Y vamos a Mateo capítulo 18, sobre qué hacer en casos de conflicto. Recuerde que somos parte del cuerpo de Cristo. Y habrá ocasiones en las que la interacción entre las partes o miembros del cuerpo de Cristo traerán consigo conflicto. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros le permitimos a Satanás, él nos va a dividir, nos va a destruir. Pero si le damos nosotros espacio al Espíritu Santo, él traerá dirección. Mateo capítulo 18, versos del 15 al 18. Mientras que usted tiene esta cita, déjeme decirle que no siempre es fácil superar el conflicto, pero si quieres hacerlo, debes aprender a ceder. Diga conmigo, tengo que aprender a ceder. Pero esto a muchos de nosotros no nos gusta. Vamos a leer primero el pasaje y después les digo qué tiene que ver esto de ceder. Mateo capítulo 18, versos del 15 en adelante. Dice la palabra del Señor así: si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te ofende, si una persona con la cual tienes una relación interpersonal hace algo que te lastima, ve a solas con él y hazle ver su falta. Entonces, si hay una situación que me está afectando, en lugar de elevarla de nivel y comenzar a hablarle a todo el mundo mal de esa persona, lo primero que debería yo de hacer es ir con esa persona que me ofendió, esa persona que me hirió, que lastimó mi sensibilidad, y decirle, ¿sabes qué? Tal vez no entendí bien el por qué se dieron las cosas de X o Y forma, pero quiero decirte que me dolió o me sentí aludido. Ve, dice la Escritura, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Entonces, en una situación de conflicto, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a la parte que nos está afectando. ¿Entendemos? Si usted de repente va caminando, va corriendo en un lugar donde hay mucha arcilla y la arcilla de repente se le llega a meter una piedrita en el zapato, ¿qué hace usted? ¿Sigue caminando y corriendo hasta que llega el médico con el pie sangrado? No, lo primero que hace es detiene su paso, saca su tenis, saca la piedrita y sigue adelante. ¿Por qué no hacemos lo mismo? A veces sobreespiritualizamos tanto las cosas o queremos simplemente que las relaciones mejoren por sí solas. Y no es posible que esto suceda. Verso 16. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Primera cosa, abórdalo con la persona que te ofendió. Si no obtuviste un resultado positivo, entonces para protección tuya llamarás gente de confianza, no gente que va a difundir el chisme, sino gente de confianza que funja como testigo, no como parte. Hay personas que dicen, bueno, a ver, tengo un conflicto, a ver, tú y tú que son mis cuates, vengan y echémosle montón. Testigo, dice aquí la Escritura, testigo, no parte. Vas a volver a abordar de forma personal la diferencia. Y esas personas serán el antecedente al cielo de que tú estás buscando solucionar un conflicto. Cuando nosotros no entendemos esto, lo hacemos todo al revés. Fíjese por qué lo digo. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero, si alguien está con nosotros en conflicto, lo tiramos de loco. No me importa. Es lo último que debes hacer. Porque lo primero que tienes que hacer es abordar el problema personalmente. Si no hay una solución, entonces llamamos personas que funjan de testigos.
Si no encontramos solución, entonces lo movemos de nivel. El Señor Jesucristo nos está dando una estrategia para poder abordar los conflictos de una forma muy sencilla. Y Él dice, siempre mantén un conflicto en bajo nivel. Digan conmigo, siempre mantén un conflicto en bajo nivel. En ocasiones utilizo yo el término de bájale el volumen a las circunstancias que enfrentas. ¿Cómo le bajo el volumen a una situación que está afectándome? Comienza disimulando. ¿Qué es esto? No muestres en realidad qué tanto te está afectando. Porque información es poder. Cuando Dios levanta por rey a Saúl, hubieron unos que lo menospreciaron y no le llevaron regalo para celebrar que él era establecido como rey de Israel. Y la Biblia añade, mas él disimuló. Entonces Saúl se dio cuenta de la ofensa, pero no la elevó de nivel ni le subió volumen a la ofensa. Le bajó el volumen aprendiendo a disimular. Entonces hay una situación que te está incomodando en tu relación, en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo. Bájale el volumen. Mientras menos volumen tenga, menos poder de afectar tu vida tendrá. Si tú la elevas y comienzas a hacer de esta pequeñez algo enorme, se te va a salir de las manos. Y el día de mañana lo puedes lamentar, porque no lo manejaste de forma adecuada. ¿Entendemos? Entonces el Señor nos está llevando de menos a más. Dice, al final vas a tener que confrontar esta situación con las autoridades de la iglesia. Y si la situación entonces no tuviese una solución, entonces tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance para recuperarlo. Pero si no, pues ya, no, ante el cielo tú no tienes mayor responsabilidad. Y fíjense lo que continúa diciendo el Señor, verso 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Me llama mucho la atención que el Señor está empleando este pasaje no después de haber expulsado a un demonio. El Señor está hablando de relaciones interpersonales y después el Señor dice, todo lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en la tierra. En otras palabras, cuando hay una situación de conflicto interpersonal y hay una ofensa y hay un agravio y tú no perdonas, hay una atadura que te liga a esa persona que te ofendió, llamada rencor. Y ese rencor en la tierra se refleja en el cielo. Y cuando tú dices, oh Dios, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos deben, tú le estás diciendo al cielo, trátame como yo trato a aquel. Sí, a ese que vino a tu mente, ese mero. Entonces, lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando es que un conflicto no resuelto te es un estorbo en el cielo. Entonces tú tienes un conflicto con una persona y esta situación te ata a esa persona espiritualmente por la amargura, por la ofensa, por el dolor. Y el cielo está percibiendo tu condición y te ve atado en la tierra y estás atado en el cielo. Pero cuando tú perdonas, sueltas. Cuando tú te atreves a ceder, sueltas. Y entonces, eso que te tenía atado en la tierra es desatado en la tierra y desatado en el cielo. Dios entonces ve tu condición y dice, el problema no está en este corazón, está en este corazón. Así que este corazón, dado que ya agotó todos los recursos para poder solucionar el conflicto y esta parte no quiso, a ti te bendeciré y tú sigues atado. ¿Cómo quiere usted estar delante de Dios? ¿Atado o libre? Entonces perdone. Aprenda a perdonar. Entonces leíamos y decíamos, no siempre es fácil superar el conflicto, pero si quieres hacerlo debes aprender a ceder. Ceder no significa renunciar a tus ideales. Ceder no significa renunciar a tus deseos.
Ceder significa aprender a negociar de manera que las partes involucradas en el conflicto estén satisfechas con el resultado o decisión. Dije partes, no parte. Porque a veces decimos, para mí este problema ya terminó y tomé esta decisión. Tú estás satisfecho con esa solución, pero la otra parte no está satisfecha. Y puede ser que guarde silencio, pero mientras que no esté satisfecha, no hay un acuerdo. ¿Entiende eso? Entonces, qué importante es que aprendamos a ceder. Ceder no tiene que ver con que tú renuncies a tus ideales, a tus ideas, a tus deseos. Tiene que ver con que aprendas a negociar, a llegar a un acuerdo. Yo voy a sacrificar esto, tú vas a sacrificar esto. Y juntos nos pondremos de acuerdo para alcanzar la visión. Hay ocasiones en las que estamos teniendo conflictos aquí por cosas tan superficiales. Nadie quiere sacrificar nada. Y somos el cuerpo de Cristo, iglesia. Imagínense, le pongo un ejemplo bien rápido. A ver, ¿quién quiere participar? Un hombre. Rápido, levante su mano. ¿Quién? A ver, Gil, pásale. Aquí siéntate. Sí, quítate uno de tus zapatos. Ahora, extiende tus dos piernas al frente. Y del pie que quitaste tu zapato, ráscate la planta del pie. ¿Qué sucedió? Su brazo por sí mismo y su mano no alcanza, pero va a dar todo lo que está en su posibilidad. ¿Qué tiene que hacer la rodilla? Ceder. O sea, las dos partes trabajan. Si no, él va a seguir con comezón y eso le va a provocar incomodidad a todo su cuerpo. ¿Sí o no? Pero usted en su conflicto no quiere ceder. Porque usted dice que usted está bien y los demás están equivocados. ¿Está aprendiendo algo? Gracias, Gil. Dele un aplauso a Gil que nos apoyó. Qué importante es en nuestras relaciones interpersonales aprender a ceder. ¿Por qué creen que Dios le dio a Adán a Eva hasta después de que le pusiera nombre a todos los animales? Porque si no, nunca iba a acabar. Le pondré a este chango. Ay, no, ¿cómo crees? Como que no tiene cara de chango. Dios dijo, ya sé lo que le espera. Mejor, primero ponle nombres tú a todos. Como tú quieras, no importa. Y ya después le trajo a Eva. Porque en toda relación de dos o más hay conflicto. Si usted no puede decir amén, ríase bien. Escuche con atención. El acuerdo es poderoso, pero para llegar a él hay momentos donde debemos aprender a soltar. Escuche, no esté pensando deben hacerlo, es debo hacerlo. Usted está pensando en, deben hacerlo. No, es usted, tú que me escuchas, debes hacerlo. Tú debes de soltar. ¿Pero qué van a decir de mí? Entonces estás actuando en egoísmo. Tú tienes que aprender a ceder. La unidad tiene un costo. Y ese costo lo tenemos que pagar cada uno de nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Déjeme decirle que toda disputa o diferencia debe tener como finalidad el mantenernos en el rumbo. Tenemos conflicto, pero no tenemos por qué abandonar el rumbo en el cual nos encontramos. Toda situación difícil que enfrentemos al interior del cuerpo de Cristo en nuestras relaciones interpersonales o interministeriales, no importa qué tan fuertes pudieran ser, esas disputas o diferencias deben de mantenernos en el rumbo que Dios ha determinado y por el cual
nos colocó dentro del cuerpo de Cristo. Él nos colocó al interior del cuerpo de Cristo con una finalidad. Y si hoy estás enfrentando muchos problemas en tu ministerio, muchos problemas en las relaciones interpersonales, en lugar de señalar, deberías de examinar. ¿Ok? Eso es lo que sucede cuando señalamos. Es que con uno les apuntas a ellos y con tres te apuntas a ti. En lugar de señalar, deberías examinar. Diga conmigo, en lugar de señalar, voy a examinar. Pero no a los demás. A mí mismo. ¿Sí? Debemos de cambiar nuestra visión. ¿Se acuerdan ustedes del principio de la ventana? ¿Sí o no? El principio de la ventana nos enseña que cuando la visión del mundo dice que cuando hay un fracaso, la gente busca a quién culpar. Y cuando hay un éxito, solo se mira frente al espejo. Pero los principios del reino dicen que cuando hay un éxito deberías de buscar a quién felicitar. Y cuando hay un fracaso deberías mirarte frente al espejo y examinarte. Porque nos gusta rápidamente señalar a los demás. Es que es tu culpa. Pero ¿qué has hecho tú para enfrentar lo que hoy enfrentas? ¿Entendemos eso? Primero los Corintios capítulo 6, verso 5 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Digo esto para que les dé vergüenza. Dicho sea de paso. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. ¿Qué estaba pasando en Corinto? En Corinto estaba sucediendo que entre los hermanos había muchos problemas. Sí, tenían todos los dones del Espíritu, profetizaban y hablaban en lenguas tanto como querían, pero eran bien peleoneros, bien carnalotes. Esa era la realidad de Corinto. El punto es que no satisfechos con sus diferencias, se las decían a la gente que no pertenecía a la iglesia. Y qué lástima cuando al interior de alguna congregación hay personas que se mueven así. Tienen un conflicto al interior de la iglesia y ya andan criticando al pastor con el de la tienda, con el de los videos piratas, o andan criticando al pastor aquí y allá. Oiga, no tiene ni ética siquiera. Pablo dice, los conflictos de la iglesia se deben de tratar en la iglesia y debe de haber gente sabia, ungida por el Espíritu Santo para juzgar entre el conflicto. Pero no, nosotros queremos que los de afuera nos den consejo. ¿Y tú cómo ves, carnal? O sea, ¿qué es eso? Sigamos leyendo. Verso 7, en realidad ya es una grave falla. Diga conmigo, una grave falla. Una vez más, una grave falla. El solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y no debería de haber entre ustedes fricciones. Y si las hubiera, deberíamos saberlas enfrentar y superar. Pero ya es vergonzoso que entre nosotros haya amarguras de meses o años. ¡Qué vergüenza! Puedes decir, llevo 15 años en el Evangelio para la gloria y honra del Santo. Pero de esos 15 años en el Evangelio, ¿cuánto tiempo llevas en enemistad con tu prójimo? ¿Cuánto tiempo? Por eso les decía, mientras esté de tu parte, vas a buscar todos los medios para reconciliarte. Si esa parte no quiere, tú muévete libre delante de Dios diciendo, hice lo justo, hice lo honesto, hice lo correcto, y ese ya es su problema. Pero muchas veces no estamos actuando de esa manera. Dice la Escritura, ya es grave el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. Escuche. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes como creyentes tienen otro calibre de naturaleza. La gente del mundo no va a aceptar
ser tratada de forma injusta. Y no está diciendo que nos agachemos y soportemos la injusticia. Lo que está diciendo es que aprendamos a ceder y tolerar las circunstancias que al presente no son cómodas para asegurar el futuro. Nosotros tenemos un futuro. La gente sin Cristo tiene un futuro incierto. Pero nosotros tenemos un futuro asegurado. El punto es que las circunstancias adversas puede ser en algún momento que nos frenen o nos trunquen el avance hacia nuestro destino. Lo que está diciendo el apóstol es: aprende a ceder para que este conflicto no te limite más de lo que ya estás limitado. Y fíjese lo que continúa diciendo. ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: ustedes con la gente del mundo se dejan pisotear, pero con la iglesia de Dios o con las relaciones que realmente valen, no están actuando bien. Y dice la palabra del Señor: lejos de eso, son ustedes los que defraudan. Aprendamos a ceder. Y déjenme decirles que Pablo en su primer viaje misionero fue defraudado. Aquí Pablo ya ha madurado, Pablo ya ha sido forjado. Pablo ya tiene otra visión de la vida. Pero al principio no fue así. En su primer viaje misionero salen Pablo, Bernabé y un joven llamado Juan Marcos. Y después de que a Pablo le va como en feria, le va muy mal, ese Juan Marcos dice: no, pues yo no quiero eso para mi vida. Yo pensé que todo era una hamaca y playa. No, yo no quiero persecuciones, ni golpes, ni nada de eso. Ahí nos vemos. Y se va y deja solo a Pablo y a Bernabé. Y al siguiente viaje de Pablo se acerca a Bernabé y dice: sí, vamos nuevamente a visitar las iglesias, pero déjame llevar a Juan Marcos. Y Pablo dice: no. No, acuérdate lo que nos hizo. Él a mí me defraudó y yo no lo quiero conmigo. Pablo, pero por favor, acuérdate, estaba bien chavo, estaba bien inmaduro. Ahora él ya ha aprendido, no es perfecto, pero puede sernos útil. No, ya te dije que no, Bernabé. ¿Estás seguro, Pablo? Porque lo nuestro puede terminar aquí. Sí, su trabajo ministerial. Dice Pablo: no. Su falta de entendimiento de las circunstancias futuras de Pablo provoca el primer rompimiento ministerial registrado en la Biblia. Y se separan Bernabé y Pablo. Porque no quiso ceder Pablo. A veces cuando no quieres ceder, estás perdiendo más de lo que te imaginas. Y Pablo, levantó a Silas. Y Bernabé levanta a Juan Marcos. Pero en sus últimos escritos de Pablo, él pide que le envíen a Juan Marcos. Y dice: porque me es útil para el ministerio. A veces desechamos lo que no debiéramos desechar. Y aunque abrazamos algo bueno, porque abrazó a Silas, ¿qué hubiera sido de esa pareja juntos? Pero no quiso ceder. Cuando usted no está dispuesto a ceder, en lugar de retener, está perdiendo. Escuche, cuando usted no está dispuesto a ceder, en lugar de retener, está perdiendo. Por eso consideremos lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 14. Vamos a ir rápidamente. Romanos capítulo 14. Déjeme decirle que una forma sutil de permitir que comience la división a ganar terreno entre nosotros es el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Sino el querer que todos hagan las cosas como nosotros las hacemos. Cuando nosotros no hacemos las cosas como nosotros, la gente no la hace como nosotros queremos,
juzgamos. Pero ¿por qué debe de ser como nosotros pensamos? Si cada persona es individual, es diferente. Y sabes, siempre el legalismo va a tener un fundamento de prejuicio. Es complicado poder trabajar cuando en nuestra mente hay tanto prejuicio. Es muy difícil poder avanzar cuando entre nosotros hay tanto prejuicio. Así que Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 en adelante, dice así la palabra del Señor. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. En el cuerpo de Cristo vamos a encontrar gente que es débil y gente que es fuerte. Tal vez usted es fuerte en algunas áreas, pero va a haber gente a nuestro alrededor que no es tan fuerte como nosotros. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia ellos? Porque en ocasiones su debilidad va a generar un conflicto con nuestra fuerza. Nosotros ya entendemos el reino, tenemos una visión amplia, pero la gente que esté siendo añadida a nosotros quizá venga en cero. ¿Cuál va a ser mi actitud hacia ellos? Ahora puedes decir, es que ya lleva 10 años en el evangelio y ¿cómo es posible que no aprenda? No todos aprenden a tu ritmo. Y si tú aprendiste algo es porque alguien te tuvo paciencia. Verso 2. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Pablo está hablando de una situación superficial, la comida, pero que en este momento de la historia era todo un caos entre judíos y gentiles. Porque los judíos en algún sentido no querían participar de todos los alimentos, pero los gentiles estaban acostumbrados a comer de todo. Entonces Pablo quiere traer un principio teológico que les dé libertad a cada uno de expresar su individualidad y mantener una actitud de acción de gracias delante de Dios. Verso 3. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe de condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. No debes de menospreciar y no debes de condenar. Son dos cosas que agravan todo conflicto. Menospreciar y condenar. Y fíjate lo que dice Pablo, verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. A veces nos creemos tan espirituales que creemos que podemos juzgar la condición espiritual de la gente que nos rodea. Y comenzamos a sembrar intrigas, cuando lo que dice la Escritura es: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que éste se mantenga en pie o caiga es asunto de su propio Señor. Tú estás viendo una situación que quizá te brinca a tu parecer, o para la cual eres débil. En lugar de juzgar deberías orar, pero orar con sabiduría. Piden y no reciben porque no están pidiendo correctamente. Y dice la palabra de Dios, verso 5. Hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, pero hay quienes consideran iguales todos los días. Cada uno debe de estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano.
Sé un facilitador, no lo estés juzgando. Facilítale el cristianismo. Ya viene demasiado golpeado del mundo para que encima tú con tu legalismo, con tu religiosidad, con tu orgullo, le quieras imponer reglas que ni siquiera la palabra de Dios establece. Somos un cuerpo que debe de funcionar armónicamente y tenemos que aprender a ceder, aprender a perdonar, aprender a sobrellevar nuestras diferencias. Y dice la palabra de Dios, verso 14: yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, escuche con atención, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te portas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, por cosas superficiales. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vino ni hacer nada que haga caer a tu hermano. No le seas tropiezo a otro. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, en cuanto a lo que hace, se condena porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Capítulo 15. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar a su prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, escuche, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarnos, animarnos, impulsarnos. Los prejuicios son por lo general formas de pensamiento destructivas, las cuales nos forman imágenes o pensamientos irreales acerca de otros, lo cual nos aleja de caminar en una verdadera unidad. Por este motivo, debemos entender que si nos mantenemos unidos, soportándonos unos a otros y llevando juntos las cargas, podremos salir adelante en medio de toda situación adversa que enfrentemos. Si nos mantenemos unidos, vamos a salir adelante. Considere lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 12, verso 9 en adelante. Dice así: el amor entre ustedes debe de ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos,
sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Todos leemos el verso 21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Señor.